Con ustedes, nuestro hermano Víctor Perea. Gracias, brother. Buenos días, hermanos. Y bueno, hoy quiero compartirles un poquito de mi niñez. Cuando yo era niño, Vamos, hace muy poco, poquito. por cierto, hubo una película que marcó mi vida y me ayudó a cambiar mi vida. Y te voy a decir, ¿cómo una película te va a ayudar a cambiar tu vida? ¿Cómo una película te va a marcar? Bueno, pues ya te he comentado que vivía solo con mi mamá y mis dos hermanos en un departamento en la gloriosa Colonia Obrera. No, yes. Y como también te había dicho, éramos pobres. Arriba de nosotros, de nuestro departamento, vivían mis abuelos con mis tíos. Y sabes, a veces la familia puede ser muy cruel. Y mis tíos eran crueles. Muy crueles. Ellos se burlaban de nosotros porque no teníamos padre. Y por otras situaciones. Tengo una tía que cuando yo era niño, híjole, cómo me trataba mal. Ella decía que yo nunca iba a ser nadie. Ella decía que no servía para nada. Llegó a decirme bastardo. Vamos bien. A los 6 años. Yo no sabía qué quería decir bastardo. Pero vi tanto enojo en ella que dije, algo hice mal. Algo hice mal, güey, quiero saber qué quiere decir esa palabra. Bastardo. Y sabes, le pregunté a la maestra de la primaria el significado y ¿quién te dijo eso? Al final me dijo qué significaba bastardo. Fue terrible para mí saberlo, pero fue más terrible el saber que eso pensaba mi tía de mí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No subía a ver a mi abuelita, sino me quedaba en mi departamento y lo tomaba como una cueva. En esos días, bueno, siempre me ha gustado la música. Y la música era algo así como que lo más importante para mí. Y yo sentía que tenía mucha facilidad. Pero también tengo un tío que es músico y él llegó a ser concertista de guitarra clásica en Bellas Artes. Y él, cuando busqué su apoyo, él me dijo, no, tú no sirves para esto. No sirves ni para la música. Híjole, imagínate mi confianza cómo estaba, mi ánimo cómo estaba siendo un niño sin platicar con nadie adulto que te pudiera decir, porque si yo le decía a mi mamá iba a sufrir. Entonces, era terrible y estaba yo en mi cueva. Vamos, Vic. Ahí encerrado, teníamos una consola, eso sí, teníamos una consola donde tocaba yo mis discos y me ponía a cantar. Y practicaba y practicaba y practicaba. Cuando eso pasaba, la gente que pasaba por la calle se quedaba a escucharme cantar. Y luego sin la música de los discos, nada más era yo a capela. Y yo pensé, no lo hago tan mal. Y en la primaria me decían, oye, es que cantas bien bonito. Y me llamaban para festivales y todo. Entonces dije, no soy tan malo. ¿Qué hice? Me armé de valor y fui a audicionar. Iba pasando con mi mochila. Antes los niños nos podíamos ir solos de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Iba con mi mochila de cuero, esas que olían todo el año bien rico. Y vi que audicionan para la iglesia. Y fui, audicioné y me quedé. Y seguí trabajando mucho. Y he trabajado mucho para cada día hacerlo mejor. Y ahí fue donde dije, sí puedo. Lo que me dicen ellos no es suficiente. Yo sí puedo. Voy a salir de esta cueva. Y después vi esta película que te digo, Rocky. Y hay una escena donde está Rocky recibiendo la golpiza de su vida. Está en la lona
ya no puede más. Toda su cara es una masa amorfa. Les pido por favor que alguien tiene su micrófono por ahí prendido, que lo apague. Por favor. Su cara es una cara amorfa. Le están contando los 10 segundos. El referee le está contando los 10 segundos. Y ahí, en la lona, escucha los gritos de su entrenador. Voy a omitir una palabra, pero textual le dice: levántate, hijo. Aún no ha sonado la última campana. Y Rocky, sacando fuerzas de quién sabe dónde, se levanta y empieza a pegar y empieza a darle y derrota al campeón. Más que derrotar al campeón, derrotó sus miedos, derrotó sus temores, derrotó a su Goliat. Y así se llama esta clase. Esta clase, ¿cómo hacer éxito del fracaso? Levántate, hijo. Aún no ha sonado la última campana. Y en la Biblia, hermano, hay casos inspiradores. Casos verdaderamente difíciles, como tu vida, como mi vida. Porque esa fue solamente una pelea, porque después vienen más peleas. Y mira, vamos a 1 Samuel 22:1. La Biblia dice así: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allá con él. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba afligido se unieron a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. ¿Qué podemos ver acá? Que David se refugia en una cueva. David se sentía tan mal. David estaba siendo perseguido. David estaba pasando por momentos terribles en su vida. ¿Y qué hizo David? Se refugió en la cueva. Quiero agradecerle a Liliana siempre que toma nota de las escrituras y las sube al chat. Gracias, Liliana. Es 1 Samuel 22:1. Ahí estaba David en la cueva de Adulam. Fracasado. Y todo el mundo, cuando alguien está mal, opina. ¿Por qué ese cuate fracasó? Porque hizo esto mal. Seguramente le va mal porque está pecando. Este cuate está haciendo esto por esto. Pero, ¿qué es el fracaso, hermanos? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti fracasar? Vamos a ver algunas definiciones de fracaso. El fracaso es un pensamiento muy fuerte de desaliento. Una sensación muy fuerte de pérdida de la esperanza. Un sentimiento que produce un gran deseo de esconderse y evadir o huir de la realidad. Un sentimiento que lleva o que te lleva o que nos lleva a tomar decisiones secretas. ¿Por qué? ¿Por qué esas decisiones secretas? Porque nos invita silenciosamente a quedarnos tirados en la lona, a escondernos, a no levantarnos jamás. Pero déjame decirte, hermano, hermana, el fracaso también llega a ser, como cuando era niño, una prueba grande de triunfo. Vamos. Y en nuestra vida puede ser una prueba más grande de triunfo y de grandeza. Y aquel que nunca ha fracasado en algún momento, es muy difícil que llegue a ser alguien de trascendencia. Y no digo que quieras ser un gran empresario, sino alguien que esté contento con lo que está haciendo, que esté satisfecho con lo que está haciendo. Cuando somos niños, ¿te importa el fracaso? No. En mi caso no, pero cuando somos bebés, ¿parece afectarnos? No.
Cuando tienes un año, cuando Clau tenía un año, empezó a caminar y se caía. Una y otra vez se caía y se raspaba y se pegaba y lloraba y gritaba, pero no dejó de intentar caminar. Y así es un bebé. Un bebé no deja de intentar caminar. Bueno, excepto yo. Cuenta mi mamá, mi abuela me decía que cuando yo di mis primeros pasos, antes del año, me quemé la mano con un tubo del boiler, donde salía el boiler. Que estaba caminando en la azotea y pues el niño se sostiene, el bebé se sostiene, que puse la mano en el tubo del boiler y me quemé. Y no caminé hasta los 3 años. Dice. Volaba, eso sí. Pero bajito. Pero digo, salvo ese caso, los niños no se detienen. Y es lo mismo andar en bici, andar en patineta, andar en, se me olvida, en patines, ¿no? En lo que te gusta. En los videojuegos, ¿no? Estás metido, me mataron, ahí voy otra vez. Me mataron, ahí voy. ¿Por qué en lo que te gusta le pones y en lo que sientes dificultad nos tiramos a la lona o nos dejamos tirar a la lona? A nadie nos gusta fracasar. Pero fíjate, tarde o temprano, de una forma o de otra, todos vamos a experimentar el fracaso. Pero algo que a mí me anima, que para algunas personas el fracaso es un generador de energía, mientras para otros es algo que nos paraliza. Para algunos es un impulso para un nuevo aprendizaje. Bueno, por aquí no es, ahora me voy por acá. Y es un impulso a comprometerse con más fuerza. Y eso hace que desarrollemos un carácter de madurez. Mientras que para otros es la derrota total. Y el abandono de todo, de todos los proyectos. Y el abandono de la vida. La manera en que uno percibe y responde al fracaso marca la diferencia en tu vida, en mi vida y en la de todos. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado en algún momento o en alguna forma el fracaso. Pero al final, como conocemos las historias, han salido triunfantes. Hoy vamos a hablar de algunos de estos personajes de Dios. Pero vamos al primer punto, la cueva del fracaso. Yo te dije, yo me escondí en mi departamento, que para mí era mi cueva. Cuando algo no me salía bien, iba a mi cueva. ¿Qué tan grande es tu cueva? ¿Qué tan profunda es tu cueva? ¿Qué tan oscura es la cueva de tu fracaso? ¿Qué es la cueva? La cueva es donde uno termina sin fuerza y sin ánimo. Cuando algo o alguien te arranca los sueños, tus metas, tus anhelos. Quizás la cueva es tu sillón favorito, quizás la cueva es tu bote de helado y tus palomitas, y esa es tu cueva. Y ver series de llorar, series románticas de desamor. Vamos. Quizás la cueva es tu cama y no te quieres levantar de la cama. Tú conoces tu cueva. Es un lugar donde te encuentras a ti mismo a solas. También es eso. La cueva también es un lugar donde te encuentras a ti mismo a solas y en silencio. Donde piensas esas grandes cosas que quieres lograr en la vida. Quizá tener una familia, quizá tener un buen empleo, quizá tener una buena vida. En la cueva, en el silencio, es donde forjas todos tus sueños y esperanzas. Y donde de repente te das cuenta que las cosas no te salieron como tú esperaste. ¿Abrimos? Ajá. Pero ¿por qué caemos en esta cueva del fracaso, hermanos?
por circunstancias que no podemos controlar muchas veces. O por una combinación de decisiones tontas y algo que no puedes controlar. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy en la cueva? Y tú vas a decir, yo no estoy en la cueva. ¿No? ¿No tienes presiones familiares? Quizá perdiste tu empleo. Quizá tienes presiones financieras. Quizá la pérdida de una relación amorosa. Quizá tienes una enfermedad que te está llevando a la cueva. Sí. Quizá perdiste un ser querido Ujú. y estás en esa cueva llorando la pérdida. Tal vez te sientas o creas o realmente estás completamente solo. Y hermano, déjame te digo, si es así, este mensaje es para ti. Termina de ver esta clase. Y si estás o no estás en este momento en la cueva, créeme. Y no es que yo lo desee, pero en algún momento vas a estar en una cueva. Y este mensaje te va a hacer falta. Nadie planea ni quiere estar en una cueva, pero tarde o temprano pasamos unas gratas vacaciones en una cueva con todo incluido. Oye. Tristeza, temor, miedo, llanto, etcétera. ¿Y qué es lo más difícil de estar en una cueva? Empezamos a preguntarnos, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué si Dios me dio esta pareja, me ha fallado? Porque eso sí, nos hacemos las víctimas. O quizá no. ¿Por qué Dios se olvidó de sus promesas y no me da el trabajo que yo quiero? ¿Sabrá Dios lo que yo estoy pasando o realmente estoy solo? ¿Voy a salir de esta cueva o así voy a morir? ¿Nunca se me va a acabar la tristeza que tengo? ¿Siempre va a ser lo mismo? Pero se nos olvida algo, ¿no? Tenemos que ver lo que Dios puede hacer en las cuevas. Y hay algo importante que tenemos que saber de las cuevas, lo que Dios hace en las cuevas. La cueva es donde Dios realiza uno de sus mejores trabajos. Te moldea. ¿Te duele? Sí. Pero te moldea. Moldea nuestras vidas humanas, llevándonos un poquito a ser más espirituales. Cuando yo descubro que realmente era incapaz de hacer las cosas por mí mismo, fue en la cueva. Fue en la cueva porque te conté una, pero también tuve decepciones amorosas. Pero también hice cosas que donde yo me sentí Superman, hice cosas por mí mismo y no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque no tenía la guía de Dios. Tomé decisiones. Cuando experimentamos la amargura, hermano, de nuestras debilidades, y nos damos cuenta lo que Dios quiere es que su poder fluya en nosotros a través de nuestras debilidades. En la cueva es donde encontramos a Dios de verdad. Y es donde Él mejor trabaja en nuestras vidas, hermano. Vamos a ver el fracaso de David. Salmo 142, versículos 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, es versión Reina Valera, nuevamente. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él derramaré mi querella, delante de Él denunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Fíjate que si alguien sabía de fracasos en la Biblia,
era David. David pasó casi 10 años corriendo y escondiéndose en el desierto para salvar su vida. Si lo vemos desde la perspectiva humana y natural, 10 años, dices, no hombre, ya Dios se olvidó de él. ¿No? Ya se olvidó de él. Ya nunca se va a realizar lo que Dios prometió con David. No, no. Ya sé, ¿no? Cuando estás leyendo un libro dices, ya sé lo que va a pasar. Cuando estás viendo una película dices, no, ya sé qué va a pasar. Mira, va a pasar esto y ya. Y ya nos arruinaste la película. ¿No? Pero con Dios se trata de confianza. Vamos, Vic. David aprendió ahí en la cueva a fortalecerse en Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel 30, del 1 al 6. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y se habían asolado a Ziklag y la habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerserita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Cuando parece que nada más puede pasar, pasa. ¿No? Y lo he platicado en algunas otras prédicas, ¿no? Cuando parece que ya te pasó todo y estás en la banqueta y está lloviendo y hay mucho aire y llega un perro y te hace de la pipí y te levantas y cuando pones la mano te llenas de popó de otro perro. Cuando dices ya no va a pasar nada, pasa un coche y te moja con agua de lodo. Tú dices, ¿qué más puede pasar? Dice aquí que más David se fortaleció en el Señor. Amén. David aprendió a enfrentar sus fracasos, el desaliento, el desánimo, con honestidad delante de Dios. Por eso David era uno de los favoritos, o el favorito de Dios. Cuando estamos en medio del fracaso, ¿qué crees que Dios nos permite quejarnos delante de Él? Y ahí tienes este salmo que te lo dice. Quizá tu doctrina te dice, no puedes quejarte delante de Dios. Tienes que agradecerle. Pero aquí este salmo nos dice que podemos lamentarnos, podemos clamarle, podemos gemir, podemos llorar, podemos gritarle a Dios, decirle, Dios, me siento así y te necesito. Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos. No podemos esconder nuestro desaliento, ni nuestro fracaso. No puedes disfrazarlo con una sonrisa. No puedes disfrazarlo con una mueca. El fracasar no es algo por lo que tenemos que vivir humillados, hermano. Avergonzados o asustados toda la vida. El fracaso no te convierte en un fracasado. Hermano, no es lo mismo atravesar por una experiencia de fracaso que vivir en la derrota. ¿Qué aprendió David en la cueva? ¿Qué aprendió David en la oscuridad de su cueva? Que había que hacer algo. Que había que moverse. Tengo que hacer algo. Voy a buscar la voluntad de Dios para saber
¿Qué paso debo dar? David se limpió las lágrimas, se levantó y buscó respuestas. Cuando estamos preocupados por algún fracaso, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. David nunca se resignó a vivir en esa cueva. Él nunca dijo, bueno, parece que aquí voy a vivir, voy a comprarme una pantallita, voy a comprarme una buena cama, un buen sillón y aquí me la voy a pasar. ¿Para qué me preocupo? Si ya soy un fracasado. Pero no, hermano, el fracaso puede ser tu mayor motivador. Vamos. Esa dolorosa experiencia del fracaso puede ser ese motor que impulsa tu vida. Un gran ejemplo para mí es Sandra, mi esposa. La verdad. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. La invitaron a correr una carrera en Huastepec. 5 kilómetros. Entrenó. Dio lo mejor de ella en esa carrera. Y la pregunta es, ¿ganaste? Ganar es glorioso, ganar es... Llegué, terminé la carrera. Dio lo mejor de ella. Y perdió. Eso es un punto de vista. Es un punto de vista. Lo intentó y lo logró. Y llegó con su medalla con mucho gusto, con mucho orgullo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y el otro día no se podía mover. Pero eso es parte eso es parte de todo. Eso es parte de prepararte. Quizá algo que logras al otro día dices, ay, no puedo mover. Pero se levantó y sigues adelante. Cada día es motivo de querer levantarnos y salir adelante. ¿Qué podemos aprender del fracaso, hermanos? Otra lección que debemos de aprender de la cueva, que debemos tomar el tiempo para aprender del fracaso, porque el fracaso es parte del aprendizaje. Aprender del proceso y volver a intentarlo. Yo te aseguro que la siguiente carrera se va a preparar mejor, Sandra, porque ya sabe lo que es, ya sabe cómo es el camino. Ya saben que son subidas y son bajadas, que no está todo planito. Fíjate que muchos detractores de Jesús han cuestionado su poder y su divinidad al señalar que Jesús no pudo hacer milagros en su propio pueblo, que fracasó con su propia gente. ¿Tú qué piensas? Totalmente. ¿Pero cómo lo tomó Jesús? Pues no le dio ¿Cómo importancia. lidió con eso? Vamos a verlo. Marcos 6, del 1 al 7. Y se marchó Jesús de ahí y llegó a su pueblo. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni un solo bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban ni los escuche,
Al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de sus pies Wow. como testimonio contra ellos. Como te decía, para muchos Jesús fracasó en su intento por bendecir a su gente. Pero te pregunto, ¿Jesús se quedó ahí lamentándose? No, ¿Se quedó a lloriquear su fracaso? no. No. Levántate, sacúdete los pies y sigue adelante. Vamos a buscar pastos verdes, lugares donde la atmósfera sea de fe y de oración, donde podamos seguir viviendo para aquel que nos mandó a servir. Vamos a ver el último ejemplo de esta clase, hermano, de otro hombre que se sintió fracasado. Y es un hombre increíble. El fracaso de Elías. Primera de Reyes 12 del 1 al 13. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, de Judá, y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Este pasaje es increíble. Ahora vamos a ver la cueva de Elías como el último punto, hermanos. El profeta Elías también pasó unas ricas vacacioncitas en una cueva. Si recuerdas, Elías había sido un gran profeta. Él venció a 400 profetas paganos y detuvo la lluvia por 3 años y medio, solo por su mandato, por su oración. Y de repente un día le llegó un temor que no supo manejar. Y ante sus propios ojos, él se vio como un fracasado. Dios solo lo vio
y lo siguió. Después le encargó a un ángel panadero que le hiciera una torta cubana con todo, brother. Un delicioso manjar. Se la llevaron y lo dejaron dormir. Fíjate cómo Dios trata a sus hijos, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Cómete esta torta, mijito. Échate un sueñito y más tarde platicamos. Ya cuando estés más repuestito. Elías se levantó, siguió su camino, ni siquiera le dio las gracias a Dios. Y para colmo, se metió en una cueva. Pero fíjate, en esta cueva sucede algo maravilloso que hice énfasis a leerla, pero que aquí lo vamos a ver. Dice que un viento apacible, un silbido apacible. Porque cuando el viento, escuchas al viento es como un silbido, ¿no? Rico, apacible. Reveló a Dios. Y con este silbido apacible, con este viento apacible, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, algo muy importante. Dios no le preguntó como a Adán, ¿dónde estás? Ni le dijo, ¿qué haces allí? Le dijo, ¿qué haces aquí? Wow. Dios estaba ahí con Elías. En el mismo lugar estaba con Elías. Y hermano, todos pensamos que Dios está con nosotros solamente en los tiempos de éxito. Y no. Solamente pensamos que está Dios con nosotros en los tiempos de victoria. Y no. Dios está con nosotros en todo tiempo. Y en los tiempos de fracaso está ahí. Elías estaba seguro que Dios estuvo con él cuando el fuego consumió el holocausto, en el monte Horeb cuando destruyó a los profetas, a los 400, o cuando revivió al hijo de la viuda, cuando corrió más rápido que una carreta de caballos. Pero Dios iba a estar con él en una cueva. Dios está contigo cuando te sientes peor, cuando no quieres ni levantarte, cuando ya no puedes ni hablar de tanto llorar. Dios está contigo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te sientes tan mal? Si yo estoy contigo, le dijo Dios. Fíjate, aquí hay otra pepita de oro, como diría un predicador, que tenemos que aprender de la cueva. Es el lugar ideal para descubrir que eres amado por Dios, que Dios te ama. Ahí es cuando de verdad nos damos cuenta que somos amados y valorados por Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Y Dios, me siento de lado, no me quiero ni parar. Es más, Dios, hoy no me voy a parar. Pero sé que tú estás aquí. Y que me escuchas. Y quiero clamarte y quiero gritarte y quiero decirte, reclamarte. Quiero que me escuches. Eso es confiar en Dios. Y confiar en Dios significa refugiarte en su presencia. Estar convencido que Dios está ahí contigo cuando tú perdiste a tu hijo. Y Él te está abrazando. Cuando tú perdiste a tu pareja. Cuando tú tienes tantos problemas en tu familia. Cuando no tienes dinero. Ahí está Dios y te está abrazando. En tu cueva, Dios está contigo. Confiar en Dios significa eso, hermano. Refúgiate en su presencia. Refugiémonos. Tal vez pasarás algún tiempo en tu cueva, pero debemos tener la seguridad de que en medio de la oscuridad, el frío, la humedad, los olores fétidos, no estás solo. Dios está contigo. Amén. Conclusiones. Vamos a recordar. Jesús sabe lo que es estar en una cueva. Jesús dejó su estatus con Dios, su seguridad con Dios y su posición al lado de Dios. Cuando lo aprendieron,
perdió amigos, pues lo dejaron solo, perdió su vida. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Te has preguntado cuál fue el error más grande que permitieron los fariseos y los romanos? Dejar que sepultaran a Cristo en una cueva. Guau. Su cuerpo estuvo en una cueva por 3 días, pero la cueva no pudo retenerlo. Los fariseos y romanos cometieron este grave error. ¿O no leyeron? No leyeron la Biblia. ¿O perdieron de vista que Dios realiza sus mejores trabajos dentro de las cuevas? Guau. En las cuevas es donde Dios restaura a los desanimados, a los oprimidos, a los deprimidos. En las cuevas es donde Dios resucita a los Lázaros. Man, vamos, bro. Hermano, hermana, no sé en qué cueva estás tú viviendo el día de hoy. Tal vez en la cueva del trabajo perdido, tal vez en la cueva del matrimonio fracasado, tal vez tus hijos te han fallado, tal vez tus sueños están rotos, tal vez tienes largas noches de espera, tal vez la situación financiera no es buena, tal vez tienes enfermedades, tal vez estás sufriendo ese duelo de un familiar querido. Pero aquí está el Señor diciéndote, ¿qué haces aquí? Hermano, hermana, no somos fracasados. Solo estamos atravesando una experiencia de formación y convicción de carácter. Solo estamos recibiendo un impulso para emprender una nueva etapa, seguir caminando en Cristo. El reto es grande. La lucha es contra nosotros mismos. Pero con Dios, hermano, todo es posible. Guau, sí. Levántate, hijo. Aún no ha sonado la última campana. Y a Dios sea toda la gloria. Gracias. Bro, muchas gracias. Increíble clase.